Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a volver sobre un concepto que tratamos en uno de los vídeos anteriores, que es el concepto de el área encerrada debajo de una curva. ¿A qué nos referimos con esto? Si recordáis, veíamos en los vídeos anteriores que cuando yo aplicaba la integral definida de una función, lo que me daba era básicamente el área que estaba justo debajo de la curva, entre el eje X y la curva. Es decir, cuando yo aplicaba la integral entre A y B de f de x diferencial de x, y esto yo hacía que era f de x evaluada entre B y A, es decir, f de B menos f de A, lo que yo estaba diciendo era básicamente que si yo tenía aquí mis ejes coordenados, los pintaba tal que así, pintaba aquí mi curva y yo marcaba aquí el punto A y marcaba aquí el punto B, lo que estaba diciendo en realidad es que tenía en este punto esto aquí y esto tal que así, y el área total que yo estaba calculando era toda la zona azul pintada, ¿de acuerdo? Es decir, toda esta parte de aquí era el área que yo estaba calculando, ¿de acuerdo? Vamos a pintarla toda la parte ya que la tenemos, tal que así. Entonces, esta es la idea que nosotros teníamos cuando yo determinaba el área que estaba dentro de una curva, ¿vale? En este caso, entre el eje X y siempre el valor de la curva, ¿vale? Esto es lo más importante que tenemos dentro de nuestro área, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, si yo ahora, por ejemplo, tuviera otra curva distinta, ¿vale? Que fuera, por ejemplo, la siguiente curva, que fuera una cosa que hiciera tal que así, por poner un caso, ¿qué es lo que nos ocurriría? Si yo tuviera aquí de nuevo delimitados los mismos puntos B y A, voy a poner aquí A para que no nos moleste, y aquí el B, ¿qué es lo que ocurriría? Que yo entre este punto y entre este punto tengo un punto aquí intermedio que es muy importante, ¿vale? ¿Por qué es muy importante? Porque si yo marco aquí abajo la línea que corta con la curva y aquí ya la tengo marcada, aquí en rojo voy a poner, bueno, lo voy a marcar así que será mejor, aquí en rojo me queda toda este área de aquí, ¿vale? Toda el área que en este caso, como está por encima del eje, me quedará positiva. Pero sin embargo, si yo tengo este área de aquí y se la sumo, al ser un área negativa, lo que me terminará quedando será la resta de las áreas como tal. Es decir, en este caso tendría que la integral, si esta función es f de x y esta es g de x, me quedaría que la integral entre a y b de f de x diferencial de x sería el área roja, es decir, el área menos, en este caso, el área verde, es decir, menos nuestra área, ¿vale? Y esto daría el resultado que diese. En este caso parece que esta es más grande, por lo tanto se diría mayor que 0. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando queremos calcular el área que está determinada realmente entre una curva y el eje de, en este caso, de abscisas, lo que tenemos que hacer es, hay que diferenciar entre calcular la integral definida, que ahí lo que nos da es el valor de las áreas con su signo, es decir, la que está por debajo del eje nos la da negativa y la que está por encima nos la da positiva, con calcular el área encerrada entre la curva y el eje. En ese caso, estamos pidiendo el área total, es decir, este área más este área, en valor absoluto, es decir, en su valor positivo. Entonces, si este punto fuera el punto C, aquí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer que la integral entre a y b de, en este caso, por cierto, aquí no es f, aquí es g de x, que lo he puesto mal, en este caso, de g de x, diferencial de x, sería la primera parte, es decir, entre a y c, pero en negativo, porque como este área es negativa, si yo le pongo un menos delante, la convierto en positiva, es decir, menos la integral entre a y c de g de x diferencial de x, más esta parte que es tal y como sería la integral entre c y b de g de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Otra opción que podemos tener es básicamente determinar que esto sería lo mismo que el valor absoluto de la integral. Es decir, yo esto lo podría reescribir como valor absoluto de la integral entre a y c de g de x diferencial de x, más, y como esta ya sé que es positiva, entre c y b de g de x
diferencial de x. Y diréis, bueno, y yo así a primera vista, ¿cómo sé en qué partes la función va a ser negativa y cuáles va a ser positiva? Pues antes de empezar a hacer las integrales, tendremos que hacer un estudio previo en los puntos en los cuales la función va a ser menor que 0 y en los cuales va a ser mayor que 0, ¿vale? Y para esto vamos a ver un ejemplo que probablemente nos va a venir muy bien para terminar de entender, ¿de acuerdo? Es decir, si yo aquí, por ejemplo, tengo la función f de x igual a x menos 1 y tengo que calcular el área que se encierra desde el punto menos 2 hasta el punto 3 de f de x diferencial de x, que esto sería lo mismo que la integral entre menos 2 y 3 de x menos 1 diferencial de x. ¿Qué ocurre? Que si yo esto lo calculo tal y como lo tengo, esto sería lo mismo que la integral de x, que es x al cuadrado entre 2, menos la integral de 1, que es x, todo evaluado entre 3 y menos 2. ¿Y esto cuánto me quedaría? Pues me quedaría 3 al cuadrado entre 2 menos 3 y luego menos evaluado el menos 2, es decir, menos 2 al cuadrado entre 2 menos menos 2. Y esto nos quedaría 3 al cuadrado 9, 9 medios, menos 3, y luego menos 2 al cuadrado es 4, 4 entre 2 es 2, con el menos es menos 2, y menos menos 2 es 2, con el menos menos 2. Aquí sacaría factor común 2, y me quedaría 9 menos 6, menos 4, menos 4. Y esto sería menos 4 menos 4, menos 8, menos 8 menos 6, menos 14, 9 menos 14, menos 5 medios. Unidades cuadradas, y sería el área que nos quedaría, ¿de acuerdo? Esto es lo que realmente nos va a quedar, es decir, vamos a tener más área negativa que positiva, pero yo en este caso no estoy buscando cuánto es el área negativa y cuánto es el área positiva, sino que lo que estoy buscando es el área total. Entonces yo aquí veo que el área encerrada, es decir, la integral entre a y b, va a ser igual, en este caso, a menos 5 medios. Voy a ver cuánto me quedaría aplicando básicamente lo que acabamos de ver. Es decir, lo primero que tengo que hacer es un estudio de en qué puntos la función va a ser mayor y menor que 0. Y para eso, en este caso, tengo que ver dónde corta el eje x. Es decir, cuando f de x sea igual a 0. Es decir, x menos 1 igual a 0, es decir, en x igual a 1 corta. Y ahora tendré que evaluar si del 1 para la derecha es positiva o es negativa, y viceversa. A la izquierda del 1, si yo evalúo en 0, tendré 0 menos 1, es decir, negativa. Y a la derecha del 0 tendré, por ejemplo, perdón, a la derecha del 1 tendré 2 menos 1, 1, es decir, positiva. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que todos valores que tenga a la derecha, el área será mayor que 0, porque la curva estará por encima del eje, y todos los valores que tenga a la izquierda, el área será menor que 0. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Determinar el límite, en este caso, porque habíamos visto que era entre los puntos menos 2 y 3, es decir, teníamos la integral entre menos 2 y 3 de f de x, en este caso, de x menos 1, diferencial de x, ¿y qué tendré que hacer? Del 1 para la izquierda tendré que poner el valor absoluto, o lo que es lo mismo, menos la integral, como queramos verlo, ¿vale? Voy a ponerlo como el valor absoluto definida entre, en este caso, la integral de menos 2 a 1 por x menos 1 diferencial de x, ¿vale? El valor absoluto, no me olvido, y luego más la integral entre 1 y 3 de x menos 1 diferencial de x. Y voy a resolver cada una de ellas por separado, ¿vale? La primera, lo que tiene de bueno es que el cálculo de la primitiva va a ser el mismo para las dos. Es decir, esto sería, como hemos visto antes, x cuadrado entre 2 menos x evaluado entre, en este caso, menos 2 y 1, ¿vale? Recordad que luego tengo que aplicarle el valor absoluto a todo esto, ¿vale? Es decir, sería valor absoluto de, en este caso, 1 al cuadrado entre 2 es 1 medio, menos, y tendremos menos 1 y luego menos paréntesis. Menos 2 al cuadrado sería 4 entre 2, 2, y menos menos 2 más 2, ¿vale? Y aquí me quedaría valor absoluto. Repito, esto es muy importante, porque aquí si os fijáis, tengo la integral 1 medio y luego menos 1 menos 5, es decir, menos 5, que esto es lo mismo que 1 menos 10 entre 2, valor absoluto, es decir,
menos 9 medios, valor absoluto, es decir, 9 medios. Con el valor absoluto le cambio el trozo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendré que la primera parte, el área 1, será 9 medios. Repito, el valor absoluto del área 1, porque la tengo por debajo del eje, ¿vale? Y ahora me voy con el área 2, que de hecho, bueno, de hecho la integral la voy a dejar tal y como está, porque va a ser exactamente la misma, ¿vale? Es decir, aquí lo que me va a quedar va a ser básicamente igual. Ahora me quedará positiva, por tanto no tengo que aplicar ningún valor absoluto, es decir, x al cuadrado entre 2 menos x evaluada entre 3 y 1. Y esto será 3 al cuadrado entre 2 menos 3 menos, y tendremos 1 al cuadrado entre 2 menos 1. Esto será que nos quedará 3 al cuadrado, 9 medios menos 3, y luego menos 1 medio más 1. Y esto saco todo factor común en 2, me quedará 9 menos 6 menos 1 más 2. 9 más 2, 11, 11 menos 7, 4. 4 medios, es decir, 2 unidades cuadradas. Esto también eran unidades cuadradas. Por tanto, el área 2 tendremos que será 2 unidades cuadradas. Es decir, que el área total encerrada entre esta curva será básicamente 9 medios más 2, es decir, 9 más 4, 13 medios de unidades cuadradas. Repito, en este caso, lo que nos queda básicamente es la suma de las dos, una en positiva y otra en negativa. ¿Tiene sentido lo que acabamos de hacer? Pues vamos a comprobarlo con respecto a este área de aquí. Si yo hubiera hecho simplemente, borro por aquí, yo hubiera hecho la suma del área 1 con su signo más el área 2 con su signo, el área 1 habíamos visto que era menos 9 medios, porque era negativa, y luego más 2. Esto nos quedaría porque la segunda es positiva, ¿y qué nos queda? Menos 9 más 4 entre 2, es decir, menos 5 medios unidades cuadradas. Que si os fijáis es exactamente lo mismo que había calculado antes, ¿vale? Es decir, que puedo ver que en efecto si no le cambio el signo, lo que hago es sumar la parte positiva con la parte negativa. Y ahora, para terminar de comprobarlo, vamos a ir al plano, vamos a determinar esta curva entre los puntos menos 2 y 3 y vamos a ver cuánto corresponde a cada una de ellas. Es decir, vengo aquí y digo integral de aquí x menos 1 entre el menos 2 y el 3 y me viene definida tal que aquí. Lo primero ya me dice que es el área menos 2,5, ¿vale? Menos 2,5 es lo mismo que menos 5 medios, ¿vale? Es este área de aquí, ¿de acuerdo? Y ahora voy a calcular cada una de ellas por separado. Es decir, en este caso la integral de, tendré x menos 1, el extremo inferior sería menos 2 y el extremo superior sería, en este caso, justo donde corta aquí, que es en el 1, nos queda toda esta área negativa, el menos 4,5. Y si hago exactamente lo mismo, la integral de la misma función, en este caso, de x menos 1, aquí tengo, ahora el extremo inferior es el 1 y el extremo superior es el 3, me queda que en efecto toda este área de aquí es 2, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos exactamente igual que está. ¿Y cómo puedo ver que esto me queda exactamente lo mismo? Pues simplemente aquí digo que esto sea menos b más c. Es decir, ese 6,5 que al final lo que estoy haciendo es sumar las áreas, esta la sumo en positivo, en negativo, es decir, le doy la vuelta poniendo el valor absoluto o poniéndole un menos, y esta la sumo tal y como está. Y me queda 6,5, que 6,5 es exactamente lo mismo que 13 entre 2. Por lo tanto, vemos que en efecto es correcto. ¿Complicación de estos ejercicios? Si la función en este caso me quedara muy complicada, en la cual cortara muchas veces a los ejes, yo tendría que calcular muchas áreas positivas y muchas áreas negativas y ver dónde me interesaría trabajar con cada una de ellas. Pero por lo demás, como habéis podido ver, no tiene ningún tipo de complicación. Es simplemente analizar cada uno de los trozos y tenerlo tal y como está. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándonos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.